Hoy vamos a dar continuidad a la clase de abdomen agudo quirúrgico. Abdomen agudo quirúrgico es una afección de inicio brusco, grave, de tratamiento quirúrgico urgente generalmente. Existen varias formas de clasificar, varios de ellos ya fueron desarrollados en este año. Abdomen agudo inflamatorio, debido a un proceso inflamatorio intraabdominal. Ejemplo más común es la apendicitis aguda. El abdomen agudo quirúrgico, pero de carácter obstructivo, es cuando se tuerce el intestino, cuando un vólvulo del intestino delgado es un abdomen obstructivo. Puede ser un abdomen hemorrágico, sin la causa de la cirugía. Ejemplo clásico, el embarazo ectópico. A veces ocurre perforación de vísceras. Úlcera péptica es el ejemplo más característico. De origen vascular ocurre una trombosis de la arteria mesentérica. Otra vez debido a traumatismo, que puede ser heridas o a veces contusiones, o a veces mixto. Abdomen agudo entonces puede ser clínico, es decir, no hay de tratamiento quirúrgico, y hay un grupo que se llama abdomen agudo quirúrgico. Entonces ya citamos el traumático, obstructivo, inflamatorio, perforación de vísceras, hemorragia intraabdominal y de origen vascular. Las hemorragias, hoy vamos a dedicarnos al abdomen agudo hemorrágico. El abdomen agudo hemorrágico puede ser clasificado por su ubicación anatómica, es decir, dónde surgió la hemorragia. Puede ser de localización parietal, una lesión de la arteria epigástrica. La arteria epigástrica que nace de la ilíaca externa y se va hacia arriba, la epigástrica inferior, entra en la vaina del recto. A veces esa arteria se lesiona y se produce la hemorragia en la pared abdominal. Otras veces puede ser intraperitoneal. La hemorragia intraperitoneal clásica es la rotura de vaso por traumatismo. Se rompe el vaso y se derrama la sangre dentro de la cavidad peritoneal. Otra vez es retroperitoneal, un hematoma que ocurre en el espacio retroperitoneal. Hemorragia puede ser intraluminal, son las hemorragias digestivas en distintas orientaciones, altas o bajas. A veces dentro de las vísceras ocurre una hemorragia como la hemobilia, es decir, la hemorragia dentro del hígado. Las hemorragias intraperitoneales puede ser por traumatismo, por ejemplo cuando se lesiona la víscera maciza, o bien el tubo digestivo o subnesor. El embarazo ectópico complicado es un clásico ejemplo de hemorragia intraperitoneal. A veces hay hemorragias intraperitoneales de pequeño volumen, como asociado a ciclo menstrual, pues el quiste folicular roto. Cuando ocurre una ovulación, el lugar donde se salió el óvulo de ese lado del ovario, se sigue derramando la sangre en pequeña cantidad, pero va acumulando y puede producir dolor abdominal intenso. A veces ocurre la rotura de vaso, que no es por traumatismo intenso, sino que el vaso tiene alguna patología como una leucemia o la enfermedad de Hodgkin, y entonces está aumentado de tamaño y se rompe fácilmente. El hematoma subclavicular del hígado puede ocurrir en el embarazo. A veces se rompe aneurisma arterial esplénica o arteria hepática. Aneurisma aórtico disecante y agudo es una hemorragia también que puede invadir la cavidad peritoneal. Las lesiones vasculares del intestino y los hemangiomas. Las hemorragias retroperitoneales, el retroperitoneo es un espacio virtual
que se extiende desde la inserción diafragmática hasta el borde inferior de la pelvis, entre el peritoneo parietal posterior y los músculos de la pared abdominal posterior. Lateralmente van hasta los músculos lumbares, cuadrados lumbares. Los órganos retroperitoneales son el páncreas, el duodeno, riñones, suprarrenal, uréteres, aorta, vena cava inferior, la pared posterior de la vejiga, el músculo subaraciliaco, los nervios, los ganglios linfáticos, que son los órganos que están en el retroperitoneal. Es un esquema que se utiliza mucho para clasificar el espacio retroperitoneal en espacio central, esta estructura que se encuentra de color celeste. Lumbar son dos, derecho e izquierdo, lateral derecho y lateral izquierdo. Y retroperitoneal pelviano o zona 3. Se llama zona 1, zona 2 y zona 3. La región, el espacio retroperitoneal central, en este espacio se encuentra la aorta, la vena cava inferior, los vasos renales, la vena porta, el páncreas y el duodeno. La región retroperitoneal lumbar están los riñones, uréteres, que es la salida del riñón, y el mesocolon ascendente, que es el lado derecho, y descendente, que es el lado izquierdo. El espacio retroperitoneal número 3 o pélvico, aquí se encuentra órganos como el recto. El recto, gran parte es extraperitoneal, solo la parte superior es intraperitoneal. La vejiga en su pared posterior y los uréteres distales, eso es lo que se encuentra en la zona 3. Los hematomas retroperitoneales son los sangrados que ocurren en el retroperitoneal, que pueden ser espontáneos, como ocurre por una rotura de un aneurisma de aorta, o bien puede ocurrir en forma espontánea cuando una persona toma anticoagulante oral y pasa la dosis, y entonces hay un disturbio de la coagulación y sangra en el retroperitoneal. Puede ser por algún procedimiento iatrogénico, punciones o manipulación quirúrgica. Y los de traumatismos, que son las heridas y las contusiones. La hemorragia postoperatoria, este es un capítulo muy especial que a veces ocurre. Después de un trasplante renal puede ocurrir hemorragia en el retroperitoneal. El sangrado intestinal con infiltración hacia atrás. La lesión de víscera cuya pared posterior es extraperitoneal, el duodeno. La primera porción es intraperitoneal, pero luego la segunda, tercera y la cuarta porción son extraperitoneal. El colon ascendente derecho y colon descendente izquierdo, su meso también es retroperitoneal. El recto es extraperitoneal en un alto porcentaje, tiene aproximadamente 15 centímetros de recto y eso es extraperitoneal. La primera parte del recto está cubierto de peritoneal. La hemorragia en napa que ocurre en el lecho operatorio, muchas veces se realiza una cirugía y ocurre una hemorragia pequeña en napa. No existe una salida de un vaso grande que esté latiendo, ni una vena, pero hay una hemorragia difusa en el lecho operatorio. Otra vez ocurre por una ligadura inadecuada de los vasos sanguíneos. La hemorragia originada en la pared abdominal también puede ser postoperatoria. El cuadro clínico del abdomen agudo quirúrgico hemorrágico se caracteriza porque la persona tiene palidez marcada de piel y mucosa, sudoración fría, cianosis, sobre todo en labios, en los dedos, taquipnea, una sed
intensa, inexplicable, y a veces llega a perder conocimiento y se llama lipotimia. Ese es el cuadro clínico de una hemorragia. Toda la hemorragia tiene esta característica: palidez de piel y mucosa, sudoración fría, cianosis, taquipnea, sed intensa y lipotimia. El examen físico, eso es lo primero que hay que realizar cuando viene un paciente en la urgencia. Entonces se debe palpar el pulso, contar el pulso, y tiene taquicardia, característica de esta taquicardia. Y al palpar el pulso, este es muy débil y es filiforme. Pulso de alta frecuencia y es débil. Y la hipotensión arterial es marcada. Generalmente el paciente no tiene fiebre porque no es un proceso infeccioso. Presenta dolor abdominal difuso. Este dolor, que compromete todo el abdomen, irradia a la región escapular y supraclavicular. Ese es el signo, se llama signo de Lafon, en autor francés, que describe ese signo de dolor en el hombro y la región supraclavicular cuando hay una hemorragia intraperitoneal. Cuando palpamos el abdomen, a la inspección a veces se muestra ligeramente abombado, sobre todo a ambos lados, a los flancos. A la palpación superficial ya puede haber una hiperestesia cutánea, está muy irritable el dolor. Cuando se palpa de forma profunda es doloroso en todo el abdomen. Hay defensa muscular marcada, pero no hay contractura abdominal, es decir, la defensa muscular es voluntaria, el paciente defiende por el dolor que ocurre, pero es sin contractura, la contractura es involuntaria, es decir, esta defensa se puede vencer. Y al descomprimir bruscamente el abdomen produce un dolor intenso a la descompresión por la irritación peritoneal que produce la sangre. Cuando percutimos timpanismo en el centro, donde están las asas intestinales, y matidez en los flancos donde se van los líquidos sanguíneos, a la ocultación de ruidos y roderos están disminuidos. El cuadro clínico clásico, entonces citamos la historia clínica, el examen físico, y después tenemos que terminar haciendo esta maniobra que se llama el tacto vaginal, que se practica antes. Hay que poner al paciente boca arriba en posición ginecológica. Para eso existe una camilla para donde se coloca la pierna del paciente y se explica al paciente qué es lo que vamos a hacer. El tacto vaginal consiste en introducir, se pone el guante, se lubrica bien el guante y se introduce el dedo en la vagina suavemente. Y eso se va introduciendo y se llega hasta el fondo de la vagina. La punta del dedo llega a tocar el cuello uterino, la punta del cuello uterino, el hocico atenca. Luego el dedo se tiene que dirigir hacia atrás. Al llevar el dedo hacia atrás, fondo saco posterior, y empujar suavemente, se produce un dolor intenso. Por eso hay que hacer con mucha suavidad esta maniobra. Siente un dolor intenso en el fondo saco posterior. Ese es el fondo saco de Douglas, donde viene y se deposita la sangre que está dentro de la cavidad abdominal. Si la hemorragia es, por ejemplo, de arriba del vaso, la sangre va a venir igual, se va a acumular en el fondo del saco de Douglas. Ese es el dolor que le produce al tocar con la punta del dedo el fondo del saco de Douglas. Se llama el signo del grito del Douglas. Ese examen es característico de la hemorragia intraperitoneal, que es un esquema que muestra, entonces, aquí está el espéculo colocado y el dedo que llega hasta el cuello uterino. Se toca el cuello uterino y atrás se introduce el dedo para tocar el líquido que está en el fondo del saco de Douglas. Este es un esquema que muestra una trompa de falopio que está dilatado y está roto. Este es el embarazo ectópico que se rompió y se produjo una gran hemorragia que se acumula en el fondo del saco de Douglas.
Entre los auxiliares de diagnóstico, vamos a citar lo que más se utiliza. No se dispone a veces de todo esto, pero el laboratorio siempre se dispone. En la urgencia, cuando llega un paciente, hay que tomar la muestra sanguínea para ver el hemograma, que de acuerdo al grado de hemorragia que tiene el paciente, generalmente revela una anemia marcada. Voy a citar lo que hoy en día tenemos, como la ecografía abdominal, que se llama FAS, que es un estudio ecográfico que se practica en la urgencia con una ecografía portátil, y lo que se busca es la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal y sobre todo en el fondo del saco de Douglas. Esa es la ecografía de urgencia, que se practica en la propia camilla donde está acostado el enfermo. No siempre se cuenta con esto, pero si se cuenta hay que utilizar. En la urgencia es muy útil la ecografía, buscando el líquido libre en la cavidad abdominal y sobre todo en el fondo del saco de Douglas. Algunos hospitales disponen de la tomografía, y sobre todo si el paciente está relativamente estable para entrar dentro del tomógrafo. La tomografía es muy útil porque se ve muy bien el contenido intraabdominal y se puede ver las lesiones de órganos intraperitoneales o retroperitoneales, dependiendo entonces del estudio tomográfico. Si es que es factible hacer la tomografía, si es que la urgencia permite, pues si un paciente está chocado no se puede hacer tomografía. Cuando se dispone de este elemento, videolaparoscopía, se tiene que utilizar, pero esto ya se hace en el quirófano, porque ahí se ve directamente los órganos intraabdominales. Este método se llama punción del fondo del saco de Douglas, y la punción abdominal es un método clásico que se utilizaba mucho en el pasado, antes del advenimiento de las imágenes, antes de tener la ecografía abdominal, antes de hacer el FAS. Hacíamos la punción del Douglas o la punción abdominal. No obstante, esto le puede salvar y confirmar el diagnóstico en ciertas situaciones especiales cuando no se dispone de estos elementos. Este es un estudio de imagen de la cavidad abdominal, donde se ve en la ecografía, acá está el riñón, y alrededor del riñón se encuentra el líquido libre. Esto ocurre en un embarazo ectópico roto y se va el líquido alrededor del riñón, entre el riñón y el hígado. Aquí vemos el estudio de ecografía, la vejiga y el líquido libre en el fondo del saco de Douglas. Se ve una gran dilatación de la trompa. Ocurre cuando hay hemorragia dentro del tubo, dentro de la trompa de falopio, es lo que se llama el aborto tubario. En su caso produce una hemorragia importante dentro de la trompa y se derrama la sangre por la fimbria y se deposita en el Douglas. Se lo llama aborto tubárico, que es una forma de presentación del embarazo ectópico que no es muy urgente, es decir, no produce un estado de shock, es más lento. Acá vemos una ecografía donde podemos ver el vaso, y alrededor del vaso se encuentra el líquido libre. Ese es lo que se hace con el FAS, la búsqueda de líquido libre en la cavidad abdominal. Sangre periesplénica. Acá ocurrió la rotura del vaso que está arriba, en el flanco izquierdo, y la sangre cae en la cavidad abdominal y viene y se ubica detrás de la vejiga, o sea, se ubica en el fondo del saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas debe estar libre normalmente, pero cuando se acumula el líquido adentro, en caso de rotura de vaso o de otro órgano, la hemorragia viene y se localiza en el fondo del saco de Douglas. Otro estudio de imágenes, se ve el vaso, y alrededor del vaso se ve la imagen de colección de sangre.
como esto está cerca de la pared abdominal, nosotros podemos, guiados por la ecografía, podemos punzar, atravesar la pared abdominal y llegar a la zona donde está la imagen de líquido. Se punza eso y se vacía y por lo tanto se confirma entonces la sangre periesplénica. Aquí disminuyó notablemente el vaso y disminuyó la imagen. Aneurismas en el espacio retroperitoneal. Se puede ver también la dilatación de la aorta y la pérdida de sangre en el espacio retroperitoneal en el caso de aneurisma de aorta rota. La arteriografía, hoy día poco utilizado por la punción y arteriografía de la aorta. Esta es la imagen que, si se llega a hacer, se puede localizar entre la gran dilatación de la aorta y la pérdida de sangre. La tomografía computada, los hospitales que disponen de tomografía computada con contraste, se puede ver entonces el espacio retroperitoneal, la aorta y la pérdida de sangre en el espacio retroperitoneal. Generalmente estos pacientes están relativamente estables, entonces se puede hacer el estudio de tomografía computada. Este es el esquema que le muestro cuando se sospechaba por la clínica, el examen físico, de que el paciente tenía una hemorragia intraabdominal, intraperitoneal. Entonces, uno de los métodos que se utilizará es la punción del fondo del saco de Douglas. Cuando la clínica dice que hay hipotensión, taquicardia, palidez marcada, y sobre todo en una persona joven que relativamente no tiene ninguna patología, que bruscamente presentó dolor abdominal y ese cuadro clínico de hemorragia, se hace el tacto vaginal, como había citado anteriormente, y hay un dolor en el fondo del saco de Douglas. Entonces, si no disponemos de la ecografía para hacer ecofaz, podemos hacer la punción del fondo del saco de Douglas. Para eso se coloca el espéculo vaginal y esta es una jeringa con una aguja larga, no es una aguja convencional que se usa para colocar inyecciones. Esta es una aguja larga que dispone en los hospitales de urgencia. Se coloca la jeringa y se llega hasta el cuello uterino. Va detrás del cuello uterino, que es el fondo del saco posterior, y ahí se llega a atravesar. Mediante este método de estudio se hace con sedación endovenosa por parte de un anestesiólogo. Se punza el fondo del saco posterior, atraviesa la aguja, una aguja larga, y ahí se aspira y se confirma entonces que el fondo del saco de Douglas está con sangre. Esta punción abdominal, que era muy útil en el pasado cuando no existían los estudios de imágenes, hoy en día se puede obviar cuando se hace un estudio de ecografía en la urgencia. Hacemos entonces la ubicación de la sangre en la cavidad abdominal y sobre todo en el fondo del saco de Douglas. Entonces vemos líquido libre en la cavidad. Eso entonces ya no es necesario hacer la punción del fondo del saco de Douglas. La punción abdominal antes se hacía mucho cuando en la época pre-imágenes se sospechaba que existía, por ejemplo, una hemorragia. Ahora, esto también podemos hacer guiado por ecografía. Un productor ecográfico vamos a colocar aquí y ver atravesar la aguja hasta que está el ombligo, espina ilíaca anterior superior del lado izquierdo, en la unión de dos tercios internos y un tercio externo. Entonces se hace la punción para evitar dañar la arteria epigástrica. Este es un método que se usaba mucho antes en la terapia intensiva, sobre todo, se llamaba punción lavado. Se hace el ombligo, una pequeña incisión con anestesia local, luego se perfora la pared abdominal con una aguja gruesa y generalmente esa tiene un componente de plástico, se llama punzocat, se llamaba antes. O sea, al atravesar la pared abdominal, sacamos el componente metálico y dejamos solamente el plástico y se va hasta el fondo del saco de Douglas.
Ahí se inyecta suero, suero fisiológico, y cuando hay hemorragia, entonces pues se baja el suero, acá está goteando el suero, luego se baja el suero y viene la salida de sangre, teñido de sangre. Quiere decir que existe una hemorragia intraabdominal. Bueno, este método, si nosotros tenemos una ecofaz o una tomografía, no es necesario hacer esto porque esto se ve con imágenes, método no invasivo. Este es el embarazo ectópico complicado. Este es un libro de semiología que muestra en forma esquemática qué es lo que ocurre en el embarazo ectópico complicado. Ese era el ejemplo más clásico de la hemorragia intraperitoneal. Cuando ocurre la ovulación y está el ovario, el óvulo se va y entra en la trompa de Falopio. El encuentro con el espermatozoide ocurre dentro de la trompa. Y a veces ese óvulo fecundado no progresa hacia el útero y se queda estancado en la trompa. Entonces se forma acá. La trompa de Falopio es fina, no puede albergar por mucho tiempo un óvulo fecundado. Acá es pequeño, luego va creciendo más. Tiene un esquema más grande y luego ya no soporta y se produce la rotura de la trompa. Eso es lo que se llama embarazo ectópico con rotura de la trompa y hemorragia abdominal intensa. Ese es el ejemplo, es un esquema de cómo ocurre el embarazo ectópico: pequeño, mediano y luego más grande. Esta imagen es que muestra en este cuadro todo lo que se ve en la semiología del embarazo ectópico complicado. Esta imagen muestra claramente que es una persona, una mujer con un gran dolor abdominal, generalmente de inicio brusco, intenso, una palidez marcada que se ve aquí en el ojo pálido. El examen abdominal es muy doloroso. Acá está la presión arterial cada vez más baja. El pulso va subiendo, o sea, hay una taquicardia notable, 80, 100, 120 por minuto, y la hipotensión marcada, o sea que hay taquicardia, hipotensión y la temperatura es normal. Palidez marcada de piel y mucosas, dolor abdominal intenso, irritación peritoneal, y en el tracto vaginal se encuentra un dolor en el fondo del saco de Douglas. Es el embarazo ectópico complicado. En forma característica se presenta una persona joven que bruscamente presenta dolor abdominal intenso y a veces va acompañado de lipotimia, es decir, de pérdida de conocimiento. En esos casos, entonces, después de tener ese cuadro clínico, nosotros tenemos que hacer el examen del fondo del saco de Douglas para poder palpar con el dedo el cuello uterino, y detrás del cuello se va y siente un abombamiento del fondo del saco de Douglas, y este es doloroso. Si tiene ese cuadro clínico, el examen abdominal y el tacto vaginal muestra esto, este es evidente, es el sello de una hemorragia intraperitoneal. Si se trata de una persona joven, sexo femenino, en edad reproductiva, entonces el diagnóstico más probable es un embarazo ectópico complicado con hemorragia. Así ocurre, la trompa fue engrosando y luego no soporta y se produce la rotura de la hemorragia masiva dentro de la pelvis. Si tuviésemos el método, no tenemos imágenes y tenemos el cuadro clínico, podemos hacer la punción del fondo del saco de Douglas. Este es el método de colocar el espéculo vaginal con una jeringa, una aguja larga, se perfora el fondo del saco posterior y se aspira. Aquí tenemos el sello de que es una hemorragia muy importante. Punción del Douglas. Si tenemos el método imagen, ecografía de urgencias, vamos a buscar líquido libre en la cavidad y sobre todo el fondo del saco de Douglas, ecofaz. Este es un ejemplo también de un traumatismo
una persona que va en un auto, sufre un accidente y se golpea y le duele el lado izquierdo, el flanco izquierdo está doloroso y el dolor se va hacia el hombro izquierdo. Cuando se examina al paciente se encuentra una equimosis en esa zona, es decir, sufrió un traumatismo en el lado izquierdo del abdomen y en la parte baja del tórax. El dolor se dirige hacia el hombro. Este es un dolor característico cuando hay una hemorragia. Entonces irrita la terminación del nervio frénico y duele el hombro y la región supraclavicular. Ese es el signo de la FOM. La rotura de vaso entonces puede ser de esta manera, es decir, el vaso se rompió en múltiples porciones. Estos vasos rotos producen hemorragia muy grande después de un traumatismo, después de un accidente de tránsito, y hay que obrar con suma rapidez para someter al paciente a una cirugía de urgencia y parar esta hemorragia, porque esta es una hemorragia intensa. Esa es la forma en que se produce la rotura de vaso por el traumatismo. Otras veces la rotura del vaso no es tan intenso como esto, se produce un hematoma subcapsular. Esa hematoma va creciendo, primeramente se produce la hemorragia y hay una hipotensión, pero después se contiene esa hemorragia dentro de la cápsula del vaso y se normaliza la presión arterial. Entonces el pulso empieza a subir. Cuando esta cápsula del vaso no soporta más, el hematoma se rompe y se produce una hemorragia en 2 tiempos. Eso se conocía antes como una rotura del vaso en 2 tiempos. Es decir, en un primer tiempo se forma un hematoma subcapsular y ese hematoma se rompe después, y ese es el segundo tiempo, que ocurre generalmente 24 horas después del traumatismo. Esa rotura es muy peligrosa porque en esta etapa aparentemente el paciente está compensado. No hay una marcada hipotensión ni taquicardia, pero cuando se produce la rotura de la cápsula, ahí sí ocurre una taquicardia intensa y la hipotensión marcada. Si tenemos método de imágenes, tenemos que someter al paciente para ver si no está ocurriendo el hematoma y la rotura que puede ocurrir en 2 tiempos. Este es el estudio de ecografía, que es la exploración ecográfica del abdomen en la urgencia para buscar el líquido libre. Acá vemos el vaso y acá está el líquido libre. El riñón y alrededor está el líquido libre. Ese es un estudio rápido que se hace en la propia urgencia y que puede orientarnos si existe o no existe líquido libre en la cavidad abdominal. Esta es la ecografía fácil. Podemos buscar entonces la presencia de líquido libre por método de ecografía. Acá se ve el parénquima esplénico y hay una irregularidad y líquido libre periesplénico. Si es que no está muy alterada la hemodinamia y disponemos de la tomografía, entonces hizo una tomografía, se descubrió que en el lado izquierdo hay una lesión entre cuerpo y cola del páncreas. Es decir, este es un método mucho más ilustrativo, pero no siempre se dispone de tomografía y otras veces el estado hemodinámico del enfermo no permite hacer tomografía, entonces tenemos que parar con la ecografía.